Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este martes 26 de abril del año 22. Tal y como se nos filtró ayer a los periodistas por la tarde, este martes el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto para reformar el funcionamiento y la estructura de la Casa del Rey. El encargado de presentar este decreto ha sido el ministro de la Presidencia y mano derecha de Pedro Sánchez, el señor Félix Bolaños. Este Real Decreto es un ejemplo de avance en materia de transparencia, de rendición de cuentas, de eficiencia y de ejemplaridad, para también dar respuesta a lo que la ciudadanía nos pide hoy por hoy, que es precisamente ejemplaridad, integridad, honestidad, transparencia a todas las instituciones y también a la jefatura del Estado. Hoy la monarquía española da un paso adelante, avanza en materia de transparencia, de rendición de cuentas, de ejemplaridad, de eficiencia. Hemos empezado a contar, mientras veíamos la rueda de prensa, Nieves López Gamonal, su directora de este programa, y un servidor, las veces en las que Bolaños pronunciaba conceptos como transparencia o rendición de cuentas o ejemplaridad, y lo hemos tenido que dejar porque sinceramente hemos perdido la cuenta. De hecho, les he puesto un pequeño resumen. No les puedo poner todos los cortes de sonido porque nos eternizamos, pero sí que quiero que escuchen solo uno más, un fragmento más, Isaac. De objetividad, de integridad, de neutralidad, de imparcialidad, de confidencialidad, de ejemplaridad, de austeridad, de honradez y de protección del medio ambiente. Hasta la protección del medio ambiente ha incluido el gobierno de Sánchez en el decreto que regula el código de conducta que el gobierno de Sánchez le ha hecho a la Casa del Rey. Transparencia, rendición de cuentas, ejemplaridad y protección del medio ambiente. Quédense, por favor, ya sé que les pido a veces imposibles, ¿no? Porque a estas horas, pero por favor, si pueden, quédense, retengan en la memoria estos 4 conceptos que el gobierno de Sánchez quiere aplicar a la conducta de Felipe VI de su equipo. Transparencia, rendición de cuentas, ejemplaridad y protección del medio ambiente. No ha sido el único momento en el que el ministro de Presidencia hablaba de la transparencia. También lo ha utilizado cuando le han preguntado por el CNI y el presunto espionaje al separatismo catalán. Yo creo que lo primero y lo fundamental es que esclarezcamos los hechos, que aclaremos qué ha pasado. Y para ello, la gran aportación del Gobierno es abrir las puertas, abrir las ventanas, dar transparencia, dar posibilidad a los grupos parlamentarios de que conozcan la información, de que la puedan valorar, de que la puedan evaluar, y eso se produce porque desde el Gobierno tenemos la conciencia muy tranquila, estamos tranquilísimos porque todo lo que hemos hecho siempre ha sido de conformidad con la ley. Así que hoy, por un lado, el gobierno le aplica lo de la transparencia a la Casa del Rey y le aplica lo de la transparencia al CNI. Como han escuchado, Moncloa quiere abrir las puertas y las ventanas del Centro Nacional de Inteligencia para que se cuelen por ellas sus socios de Esquerra y de Bildu, que están aprovechando lo del Pegasus para atacar a uno de sus grandes enemigos, que no es el gobierno de Pedro Sánchez, sino el Estado. En este caso, una institución del Estado como el Centro Nacional de Inteligencia. Una de las grandes obsesiones históricas de los separatistas catalanes y de los batasunos ha sido siempre meter la cabeza en la Comisión de Secretos Oficiales. Como para poder entrar en esa comisión, cada portavoz parlamentario necesita ser votado por 3/5 del Congreso, Esquerra y Bildu se han quedado siempre fuera, porque el PP se ha negado a su entrada. Y ahora se niega también Vox y Ciudadanos. Y sin el voto de estos partidos es imposible que entren. Imposible que entren hasta hoy. Ayer Rubén Fernández nos adelantó en este programa que Meritxell Batet, presidenta del Congreso, estaba preparando otro pucherazo parlamentario como el que intentaron con la reforma de la elección de los miembros del Poder Judicial. El PSOE y Podemos, al no conseguir torcer el brazo del PP para lo de la reforma del Poder Judicial, decidieron que iban a cambiar la forma de la elección de los
vocales del CGPJ que elige el Parlamento. Si hasta ahora se exigía 3/5 de la Cámara para la elección, pues ellos dijeron que lo cambiaban para que solo se necesitara mayoría absoluta. ¿Qué pasó? Que aquel golpe a la independencia judicial lo tumbaron desde Europa. Y dijo Europa, ¿pero cómo? ¿Qué queréis hacer qué? Bueno, pues ahora el PSOE y Podemos van a tratar de repetir la misma jugarreta para calmar a Bildu y Esquerra y colarles en la comisión donde se obtiene información sensible para el Estado. Este nuevo escándalo parlamentario lo justifican desde el PSOE en aras de la transparencia, como han hecho con el decreto de la Casa del Rey. ¿Recuerdan los 4 mantras que ha repetido machaconamente el ministro de Presidencia en la rueda de prensa en Moncloa y que les he pedido que conservaran en su memoria? Exacto. Transparencia, rendición de cuentas, ejemplaridad y protección del medio ambiente. Y yo, escuchando a Félix Bolaños repetir una y otra vez estas palabras que el gobierno exige que se aplique a la Casa del Rey, trataba de imaginar lo que habrá pensado Felipe VI y lo que habrá pensado su equipo de la Casa del Rey con todo esto del decreto del gobierno para reformar el funcionamiento de la monarquía española y que el gobierno le ha ido presentando a la Casa del Rey. Porque el gobierno ha aprobado hoy un decreto para garantizar la transparencia, rendición de cuentas, ejemplaridad y protección del medio ambiente, del rey y de su casa. El gobierno ha anunciado hoy que va a abrir las puertas y ventanas del CNI para tratar de sofocar el enfado de Esquerra y de Otegi. Y es el mismo gobierno que lleva casi 4 años negándose a dar explicaciones sobre el comportamiento del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Les voy a resumir 4 años de opacidad y ocultación del gobierno de Sánchez y de poca ejemplaridad y de nula rendición de cuentas en 15 titulares de la prensa. Agosto de 2018. El gobierno declara secreto oficial el viaje de Pedro Sánchez al Festival Internacional de Benicàssim en el Falcon. Aquel, como se suele decir, con aquel viaje empezó todo. El Ministerio de la Presidencia consideró que el viaje de Pedro Sánchez a Castellón en julio de 2018 para escuchar a un grupo de música, de Killers, era un secreto oficial y no podía dar información. Esa fue la respuesta oficial que el gobierno le dio a la agencia Servimedia cuando ésta le pidió información conforme a la ley de transparencia sobre ese viaje del presidente para escuchar un concierto. Viaje que no estaba en la agenda oficial del gobierno. Sánchez viajó en Falcon y se llevó a su esposa y a varios miembros de su familia. Octubre de 2018. Sánchez recurre de nuevo al secreto oficial para ocultar el coste de su gira americana. El gobierno volvió a ampararse en la ley de secretos oficiales para de nuevo ocultar la información, pese a que, en este caso fue el Confidencial, a través de la ley de transparencia, se interesó por el coste y las personas que acompañaron al presidente durante la última semana de agosto del 18 en un viaje por Chile, Bolivia, Colombia, Costa Rica. Diciembre de 2018. El gobierno tampoco informa del coste del viaje en Airbus de Sánchez a Valladolid, materia clasificada. Una senadora del PP le preguntó por escrito al gobierno por el desplazamiento en Airbus a Valladolid para asistir a la cumbre entre España y Portugal. El gobierno se negó a dar detalles de este viaje, amparándose en que los movimientos de aeronaves militares o los planes de protección de autoridades y pasajeros son materia clasificada. Diciembre de 2018. Sánchez declara secreta la boda de su cuñado para no decir lo que le costó al Estado.
pues el gobierno echó también mano del secreto oficial para ocultar cuánto le costó al Estado el que Sánchez, y no sabemos cuántos más, fueran a la boda del cuñado, que se celebró en junio del 18 en una pequeña localidad riojana llamada Aldanueva de Cameros. Sánchez acudió a esa boda en el helicóptero oficial, en el Super Puma, y el gobierno desplegó a decenas de agentes en el pueblo riojano. Ante las preguntas de la oposición, oye, ¿y esto cuánto ha costado? El gobierno dijo que era materia clasificada por razones de seguridad. Julio de 2020. Transportes y Exteriores tapan el Delcy Gate bajo el secreto oficial. Para tapar todo el escándalo del viaje y estancia de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas y en Madrid, y su encuentro con el entonces ministro José Luis Ábalos, el gobierno alegó que se trataba de información clasificada, materia secreta. Abril de 2021. Sánchez oculta los gastos del veraneo con sus amigos en Doñana y La Mareta. El presidente del gobierno también ocultó cuánto nos costaba no solo sus vacaciones en los palacios de La Mareta, en Lanzarote, y las Marismillas, en Doñana, sino el resto de personas que iban. El diario ABC publicó que Sánchez había llevado con él, además de a su familia, a unos cuantos amigos a estas residencias propiedad del Estado. Varios senadores del Partido Popular pues tenían curiosidad, intentaron reiteradamente conocer los detalles de las vacaciones del presidente en los veranos 2019 y 2020 y ya puestos del séquito del presidente. Preguntaron al gobierno por escrito cuántas personas se alojaron en la residencia oficial al margen del presidente, su esposa y sus 2 hijas. Preguntaron sobre cuántos días y en qué fechas estuvieron hospedados esos invitados. Preguntaron qué medio de transporte utilizaron para los traslados. Preguntaron sobre cuántas horas extraordinarias se tuvieron que abonar al personal de los palacios para atender a esos amigos del presidente. La respuesta parlamentaria que dio el gobierno a estos senadores del PP decía lo siguiente: hay que hacer constar que las visitas privadas al domicilio donde se alojan el presidente, el gobierno y su familia forman parte de la esfera de su vida privada y familiar. Octubre de 2021. González Laya se escuda en la Ley de Secretos Oficiales para no revelar al juez quién ordenó la entrada de Brahim Gali. ¿Se acuerdan? El del Polisario. Por este asunto tuvo que declarar ante el juez la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, entonces como imputada y ahora también imputada. El juez le preguntó varias veces por cuestiones tan sencillas como quién autorizó la entrada de ese señor de forma ilegal en nuestro país. Y Arantxa González Laya esquivó las preguntas amparándose en que esas cuestiones por las que el juez le preguntaba era de carácter secreto. Escuchen aquel momento de González Laya, que no sé si se arrepiente de lo que dijo entonces, y por favor, ¿cómo olvidar la respuesta que le dio aquel juez? Quiero también decirle, señoría, que como exministra de Asuntos Exteriores que soy, tengo una obligación de reserva, una obligación que viene marcada en la Ley de Secretos Oficiales del Estado, en su última iteración, por decisión del Consejo de Ministros del 2010, y que aunque que no digo esto para no ser detallada en mi declaración, pero sí para proteger un deber superior que es la seguridad y la defensa de los intereses de nuestro país, de España, y que por lo tanto me acogeré al deber de reserva cuando yo entienda que su vulneración me pondría a mí en una situación complicada. En virtud de un acuerdo de ministros del año 2010, que según dijo el señor Villarino, no está ni publicado ni comunicado. Si esas son las reglas del juego, ¿yo cómo actúo? Que estoy obligado a seguir con el principio de legalidad. Me están diciendo cada 2 por 3, esto no lo respondo porque estoy vinculada por el principio de reserva en virtud de algo
que dicen que ocurrió, que sucedió entre no se sabe quiénes, que por lo visto deben pasárselo como un relevo de un gobierno a otro desde el año 2010. Parece que es una especie de un elástico, ¿no? Si estas son las reglas del juego, ¿yo cómo actúo?, le dijo un juez al gobierno de España. El tema del rescate de la aerolínea Plus Ultra también está en los tribunales. Mayo de 2021. El gobierno se niega a revelar el acta de la reunión en la que la SEPI concedió el rescate a Plus Ultra. Octubre de 2021. El gobierno oculta al Congreso el expediente del rescate a Plus Ultra. Es reservado. El gobierno volvió a ocultar toda la información que pudo sobre un rescate que nos costó mínimo 53 millones de euros para una aerolínea controlada por empresarios venezolanos próximos a Nicolás Maduro y que tan solo contaba con un avión operativo. El gobierno primero se negó a revelar el acta de la reunión en la que la SEPI concedió el rescate a Plus Ultra. Después se negó a responder a una pregunta que realizó el PP por escrito en el Congreso de los Diputados, en la que preguntaba al gobierno por qué se consideraba estratégica Plus Ultra cuando solo tenía un avión y había realizado 2 vuelos, ambos a Venezuela, en el primer cuatrimestre del año 2021. Y ante todas las preguntas que desde la prensa y la oposición se hizo al gobierno, ¿qué respondió el gobierno? Que esa información no se podía divulgar al ser de carácter reservado. Noviembre de 2021. Interior declara secreto de Estado todas las subvenciones a fondo perdido a Marruecos. En medio de la crisis migratoria, con Marruecos alentando la entrada de miles de chavales a nuestras fronteras, el gobierno recibió una avalancha de preguntas sobre su relación con Marruecos en el portal de la transparencia. El Ministerio de Interior decidió no hacer público ni un solo detalle del dinero que se ha entregado a Rabat a fondo perdido en los meses anteriores a esa entrada masiva de inmigrantes. Lo calificaron como secreto de Estado. Enero de 2022. Yolanda Díaz declara secretos los gastos de su visita al Papa. Siguiendo, lógicamente, el ejemplo del jefe, la vicepresidenta, el Ministerio de Trabajo, se acoge a la ley de secretos oficiales para no desvelar información sobre su viaje al Vaticano, por lo que no se conocen los gastos, ni los acompañantes de la vicepresidenta. Trabajo no ha querido desvelar los hoteles en los que durmieron, ni los restaurantes en los que comieron, cosa que, por cierto, se hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de su viaje a Estados Unidos. También dijo las personas que le habían acompañado. Parece que esa parte no era de secretos oficiales. Lo del viaje de Yolanda Díaz a ver al Papa, sí. Febrero de 2022. El gobierno también declara secreto oficial lo que contaminan los vuelos de Sánchez. El gobierno considera que el CO2 que emiten los vuelos de Sánchez en el avión oficial Falcon o en el helicóptero Super Puma también es materia reservada. Alto secreto. Y ni siquiera está al alcance esa información del Parlamento, porque está clasificada con el máximo grado de protección. Quizás si lo pide Greta. Febrero de 2022. El gobierno declara secreta la gestión del Fondo de Rescate de Empresas para no rendir cuentas. La SEPI catalogó como secreto el baremo que sigue para la concesión de estas ayudas, algo que resulta quizá fundamental, ¿no?, para saber si se está gestionando bien este fondo. El gobierno se negó a aportar esa información al Congreso. Abril de 2022. Sánchez ignora la justicia y declara secreto otro de sus viajes para ocultar su coste. En este caso, el gobierno declaró secretos los datos del viaje en helicóptero de Sánchez el pasado mes de febrero al Centro Nacional del Hidrógeno en Portollano, Ciudad Real. Han escuchado bien. Se fue a Portollano en Super Puma para hablar de energías limpias. Tanto la Audiencia Nacional como el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno reiteraron que esa información de ese viaje no afecta a la seguridad nacional y no puede considerarse secreta. Pues al gobierno de Sánchez le dio igual y se aferró a la ley de secretos oficiales para no detallar el coste de traslado, quiénes acompañaron al presidente y la contaminación que generó. Abril de 2022. El gobierno no aclara por qué Sánchez viajó a Emiratos con un séquito de 45 personas. 2 diputados del PP presentaron una pregunta parlamentaria
al gobierno para que les aclarase cuál era la función de todos los miembros de esa delegación y para que dijeran cuánto nos había costado el viaje a la Expo de Dubái de Pedro Sánchez y su séquito. 45 personas para un viaje de 28 horas. 45 personas. El gobierno, para no responder, una vez más se acogió a la ley de secretos oficiales. Y un último titular. Les he prometido 15 y creo que han sido 15. Creo que he contado bien. Si no, habrán sido uno arriba, uno abajo. Pero creo que este titular lo resume todo. El gobierno de Sánchez ha infringido 1.200 veces la ley de transparencia. En el ABC hicieron las cuentas y lo dejaron el 1 de febrero de 2022. Pedro Sánchez a esa fecha había infringido 1.200 veces la ley de transparencia desde que fue investido presidente a mediados de 2018. Y este es el gobierno que le hace un decreto a la Casa del Rey para exigirle transparencia, rendición de cuentas, ejemplaridad y protección del medio ambiente. Transparencia, rendición de cuentas, ejemplaridad y protección del medio ambiente, excepto cuando se pregunta al gobierno por el coste del Falcon y el Super Puma, por los amiguetes que se lleva el presidente de parranda y vacaciones y por cuánto contamina Sánchez con su obsesión de viajar siempre en jet o en helicóptero. Cuando al gobierno se le piden cuentas por estas cuestiones, siempre responde con la misma frase, abro comillas. Tanto los informes sobre movimientos de aeronaves militares como los planes de protección de autoridades y pasajeros deben tratarse como materia clasificada con el máximo grado de protección. Cierro comillas. Es curioso porque, que yo sepa, el buque Isabel es una nave del ejército español, al menos tanto como el Falcon o el Super Puma. Y sin embargo, Pedro Sánchez no tuvo ningún problema en desvelar públicamente que un cargamento de material militar se dirige a Ucrania. De hecho, un buque de la Armada Española, el Isabel, ha zarpado hoy de un puerto español con destino a Polonia, cargado con 200 toneladas de munición moderna y otro material. El barco lleva 30 camiones, varios vehículos especiales de transporte pesado y 10 vehículos pequeños cargados con el material militar que será trasladado a Ucrania. Este es el envío más grande realizado hasta ahora, más del doble de lo que hemos enviado hasta ahora. Es decir, para que yo me aclare, no se puede dar información de cuántos amigos se llevó Sánchez en Falcon o Super Puma a la boda de su cuñado, al festival de Benidorm, a las vacaciones en La Mareta. No se puede dar información de cuánto contamina con cada vuelo el presidente cuando coge un Airbus para ir a Valladolid o el Super Puma para ir a Puerto Llano. Pero él sí puede contarle a todo el mundo en una rueda de prensa, y por todo el mundo me refiero también a los rusos, que en estos momentos un buque del ejército de tierra operado por la Armada va cargado con el mayor cargamento de armas que España le ha enviado a Ucrania y que tiene que llegar a Polonia. No se puede decir cuántos amigos se lleva el presidente de parranda, pero se puede decir que el buque Isabel llevaba 200 toneladas, 30 camiones y 10 vehículos. Transparencia, rendición de cuentas, ejemplaridad y protección del medio ambiente. Pero sobre todo, muchísima caradura.